Estoy muy contento esta noche de poder platicar con todos ustedes, con los compañeros comentaristas, como siempre. Alice Cruz, un gusto saludarte y tenerte hoy aquí en esta mesa de comentaristas. Como siempre, amiga guapa y mujer sabia. Bienvenida, buenas noches, Alice. Hola Frank, buenas noches a todos. Un gusto volver a estar aquí. Un gusto de verdad volver a estar aquí con ustedes. Nuestro doctor del alma, Héctor Garzán. Bienvenido nuevamente, amigo. Hola, qué gusto, qué placer volver a encontrarnos, a vernos, y estoy muy contento de estar aquí y la vamos a pasar bien, yo creo que sí, como siempre. Van a ver que sí, va a ser una plática muy bonita y muy emocionante. Fernanda García Caiceros, mujer sabia y también muy guapa. Bienvenida, muy, muy placentero el tenerte aquí en estas pláticas. Muchas gracias de nuevo por permitirme estar en este espacio y creo que nos las vamos a pasar muy bien en esta tertulia. Gracias. Martín Sánchez Morales, nuestro guía espiritual, maestro de vida y gran chamán de aquí entre todos. Muy buenas noches, amigo mío. Hola, buenas noches, querido amigo Frank. Pues adelante, vamos a comenzar con esta tertulia, como dice Fer. Yo creo que nos la vamos a pasar, como dicen ahora los muchachos, bien padriuris. Me cae gorda Pues esa palabra, padriuris. van a ver que sí. A toda la gente que sigue esta red y que nos ve a través de esta plataforma de Entre Todos, les decimos bienvenidos a aquí con su amigo Franklin Cisneros Ramírez y esta pléyade de figurones, de personajes de la cultura que nos queremos dedicar día con día a generar ideas valiosas que nos sirvan para algo. Bienvenidas y bienvenidos a todos quienes puedan estar viendo estas presentaciones. Y hoy tenemos a una persona quien es Pedro Olvera Vadillo, un hombre quien de estudio, de profesión es abogado. Él estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la máxima casa de estudios, y es un hombre que en su quehacer del día a día genera muchísimas ideas. ¿Por qué? Porque se ha dedicado a la defensoría, se ha dedicado a entender estas realidades de la gente que menos tiene cómo defenderse en un país, en un lugar que vivimos hoy, donde dicen que sin dinero no tienes defensa. Bueno, Pedro se ha dedicado a defender a los desvalidos, a defender al que no tiene cómo defenderse, y eso es muy loable, es admirable. Además, es maestro, ha impartido clases en diferentes escuelas, actualmente está dando clases a nivel superior, pero una de las temáticas que más le interesa es la educación a nivel bachillerato, la educación media superior, donde se está preparando, actualmente está realizando su maestría en educación media superior con la tendencia hacia las ciencias sociales, y una de las temáticas que más nos ha preocupado, que hemos de alguna manera mencionado en este programa y que hoy nada más voy a dar un dato, un pequeño dato. En nuestro país al año se destina el 1.7% del Producto Interno Bruto para resarcir los daños causados por accidentes viales en todo el país. 1.7% de todo el Producto Interno Bruto de nuestras, es decir, el 1.7% de nuestra riqueza que entre todos los mexicanos generamos al año, se tiene que destinar a resarcir problemas por accidentes viales de todo tipo, choques, atropellos, lo que a ustedes se les ocurra, 1.7% del Producto Interno Bruto. Esto nos habla, la verdad, de una falta, yo lo veo así, de civilidad, de una falta de cordura, de una falta de sentido común en el actuar diario, cotidiano, sobre todo en las urbes grandes, en las grandes ciudades. Pedro, tú eres un especialista en el tema de la ciudadanía, además de que eres un hombre preocupado por esta temática. Por favor, danos una introducción. ¿Qué es la ciudadanía y por qué es importante que tomemos conciencia de la ciudadanía? Pues muchas gracias, Franklin, panelistas. Es un gusto enorme para mí estar aquí con ustedes y su auditorio. Es una problemática pues muy particular lo que es la ciudadanía. Si nos vamos a los diccionarios jurídicos, inclusive al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos puede arrojar un sinfín de acepciones y también
determinados sentidos de lo que implica la ciudadanía. En este sentido, vamos a empezar describiendo a la ciudadanía por un lado y también describir lo que es el civismo por el otro. Esta asignatura, ya hablando de educación y en particular en la educación secundaria, en la educación básica, donde gobiernos anteriores, en particular el del señor Vicente Fox, decide eliminar de los planes y programas de estudio la asignatura de civismo. Esto ha tenido muchas consecuencias y una de esas es cuando amablemente me presentabas, decías sobre los más desvalidos, pues esos desvalidos han perdido la oportunidad de poder tener los conocimientos, no te digo a profundidad, no les digo a profundidad, lo más básico de lo básico en torno a qué tienen derecho. Ahora en la nueva ola de derechos humanos y diferenciarlos, propiamente dicho, de los derechos que establecen las leyes y códigos en este país, pues antes una persona con educación básica, primaria prácticamente, secundaria, se reforzaban los conocimientos sobre lo que es el civismo, pues se veían los primeros artículos, 29 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que contemplan los derechos humanos y las garantías individuales. Antes sabíamos de qué se trataba el artículo primero, el artículo cuarto, el quinto, el séptimo, de ahí hasta el 29. No sabíamos a profundidad, pero por lo menos lo básico sí. Pero antes de abordar todos estos temas, ¿qué es la ciudadanía? Insisto, hay que saberlo dividir en torno a lo que es la acepción civismo. En el caso del civismo, voy a empezar por ahí, es el comportamiento respetuoso del ciudadano con las normas de convivencia pública, algo tan sencillo. En el caso de la ciudadanía, es ese celo por las instituciones e intereses de la patria. Digo, son dos acepciones muy románticas, pero es lo que establece el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. También, no conforme con esto, este civismo es el comportamiento ordenado y responsable dentro de la comunidad. Todas estas acepciones, todas estas determinaciones que estamos viendo por el momento, pues nos pone en la línea de que todo esto se ha perdido. Tú bien ya lo mencionabas, un accidente de tránsito, y tú ya lo analizas más a profundidad. Cosas tan básicas, y seguramente los panelistas no me van a dejar mentir. El simple hecho, yo recuerdo todavía cuando yo era un niño, finales de los 80s, principios de los 90s, existía ese comportamiento y esa conciencia de la comunidad, el beneficio de la comunidad, no solamente mi beneficio personal, sino el beneficio que le puede traer a los demás una acción o una omisión por parte de las personas o de los ciudadanos. Y este ejemplo que les voy a poner es el poder barrer el frente de sus casas. Era una práctica muy recurrente, finales de los 80, principios de los 90, y hoy prácticamente está muerta. Tal vez nuestros, ya no digo nuestros abuelos, nuestros padres, tienen todavía el ímpetu de salir y barrer su calle, pero son personas que están alrededor son mayores de 65 años, tienen otra cultura, tienen otro chip, valga la expresión, vivieron en otro México. Vivieron el México de la abundancia de los 80s, vivieron el primer gran colapso de la economía nacional durante los 70, sin embargo, el espíritu de comunidad era único. Asimismo, también vivieron, hay que decirlo, espero no causar incomodidades, pero también nos ponemos a pensar que estas personas pues vivieron prácticamente lo que era el otrora partido hegemónico y represor, hay que decirlo, pero que a fin de cuentas la gente tenía una cierta limitación en torno a su comportamiento y obviamente, y espero no molestar, insisto, los padres desde las casas pues se educaban. Muchos se ha cambiado el concepto que se tiene en torno a la educación. La educación no es en una escuela, en una universidad. Ahí recibimos información, nos formamos académicamente y nos capacitamos para el trabajo. La educación real, que es lo que nos está fallando como sociedad y es donde ya no entra este concepto de ciudadanía que estamos platicando ni el concepto de civismo, es desde las casas. No se me entienda
una educación en el sentido del siglo XIX, ¿no? Si no rezas antes de las 6 de la mañana o no vas a misa, pues no puedes iniciar ninguna actividad. No, yo no estoy hablando de esa educación tan tradicional, lo básico. Un buenos días, un buenas tardes, no decir groserías donde no se debe, esas a todos nos gustan, todos las hemos dicho, sin embargo hay lugar y tiempo para todo. Esos límites que anteriormente los padres de familia pues ponían esos límites y ahí es donde empieza la ciudadanía. Salvo su mejor opinión, la ciudadanía comienza desde la casa. No voy a decir el discurso que muchos han enarbolado dentro de la misma corriente conservadora, no confundir el conservadurismo con el tradicionalismo, son dos cosas muy diferentes, pero sí poner énfasis que la educación de la ciudadanía y del civismo, de esa civilidad que tú hablabas en un principio, Franklin, empieza desde las casas. Muy bien, Pedro, de verdad que yo lo dije, nos vas a dar luz a este respecto con esta temática. Alice, tomando en cuenta lo que ya Pedro nos ha expuesto y retomando lo que, como bien dice Pedro, sin querer ofender a nadie, aquí no tenemos partido ni muchos, aquí estamos haciendo un análisis de lo que vivimos todos los días. Alice, ¿qué nos ha venido pasando en los últimos 20 años? Porque el ejemplo que yo pongo, yo salgo cuando salgo, porque en estos momentos no salgo mucho, pero llego a salir y me espanto de la cantidad de personas, desde antes de la pandemia lo veía, que a las 7 de la mañana se pasaban un alto con la facilidad del mundo, cuando antes cruzarte un alto, quienes lo llegaban a hacer, era todo un ritual. Yo recuerdo cuando regresaba de fiestas con mis amigos en la universidad, pasarte un alto a las 3, 4 y media de la mañana era un ritual. Oye, pero ve bien, no vendrá la patrulla, mira, asómate bien, sí, anímate. Era todo, de veras, un rito cruzar un semáforo en la madrugada. Hoy veo que a cualquier hora la gente pareciera que las luces están de adorno, no le dan el paso al peatón, no le dan el paso a la persona discapacitada, el trato hacia los ancianos, hacia la gente de la tercera edad, lo menos es denigrante. Alice, ¿qué nos ha pasado con respecto a todo esto del civismo y la ciudadanía? Yo concuerdo con lo que acaba de decir Pedro, que esta cuestión de la educación desde la familia, porque al final del día la familia es la base de la sociedad. Y si desde ahí estamos mal, todo lo que siga va a ser peor. El caso de estas normas que de alguna manera nos daban o nos imponían nuestros padres, ¿no? Yo todavía soy de esa vieja escuela en la que tenías que saludar. Por ejemplo, yo soy de pueblo y en los pueblos se acostumbran que la calle donde a quien te encuentres es buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Y levantarte de la mesa y pedir permiso para levantarte de la mesa, ¿no? No es así como de, ay, me levanto como si fuera cualquier cosa. Y lo mismo pasa con estas normas ya que son dentro de un entorno social en el que tus acciones, como bien decían, afectan a los terceros, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de las ciclovías, donde se meten y se estacionan los carros, o incluso en las aceras, donde están las bicicletas que no deberían de estar en la acera. Para eso tienen 1,5 metros abajo en la calle, pero bueno, tanto las bicicletas como las motos no cumplen esa norma, ¿no? Y en cosas tan pequeñas como esa, nos podemos ir a unas más grandes, ¿no? Tal es el hecho de la apropiación del espacio en las banquetas, por ejemplo, que el señor ya sacó, no sé, como 2 metros o 1 metro de su garage para que su carro esté bien resguardado dentro, sin importarle que el peatón tenga que bajar de la acera para poder seguir su camino, ¿no? Son como cuestiones que de alguna manera no nos importan porque estamos más preocupados por mi necesidad como persona, primero yo y luego los demás, y lo demás no me interesa, ¿no? Entonces yo creo que esta cuestión también de la escuela, reforzar lo que tienes en casa, sí es muy importante reforzarlo en la escuela, pero también dentro de la misma comunidad. Por ejemplo, donde yo vivo, acostumbramos los domingos a hacer, le llaman faena, y esos domingos lo que haces es que barres todas las calles, limpias, recoges la basura que la gente también viene a tirarnos, entonces la levantas y dejas limpio, porque además de todo,
Eso también hace que se vea bonita tu espacio en el que tú estás, en el que recorres, por el que pasan, donde conviven tus hijos, tus hermanos, quien sea. Y de alguna manera eso ayuda a la cohesión, a la cohesión social de esa comunidad. Te integra, te une, y de alguna manera eso también ayuda a que ya fortalecidos los lazos en algún tipo de evento pues negativo, sepan que todos pueden contar con el otro, ¿no? Que también eso es importante. Esta cuestión, bien lo decía Pedro, ¿no? Esta cuestión de la comunidad que también hay que recuperar para que podamos evitar una infinidad de problemas, ¿no? Muy bien, Alice, muchas gracias. Martín Sánchez. Pedro lo mencionaba y es una realidad. A partir del sexenio del presidente Vicente Fox Quesada, muchas materias como civismo, como historia, no fueron diluidas, desaparecieron de los planes de estudio. Exactamente. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué fenómeno hay entre la educación y esta falta de civilidad? Yo creo que se conjugan muchas cosas, muchos factores. Y ahorita Pedro me hizo recordar mi infancia en la secundaria. Yo me acuerdo que llevábamos una materia de civismo con un libro que se llamaba La Patria y el Mexicano. Y en ese libro nos enseñaban los artículos, normas de decencia, cómo comportarnos en sociedad. Era una cosa muy padrísima. Y en mis tiempos, yo creo que soy el más viejo de la mesa, me acuerdo que hacíamos, por ejemplo, una cosa que se llamaba el tequio. Y el tequio era algo así como la faena que dice Ali. Sí, salíamos a trabajar todos en beneficio de la comunidad y hacíamos jornadas de 8 horas o de 6 horas sin que se nos pagara monetariamente, sino era beneficio para toda la colonia. Ese era el tequio. Y me acuerdo mucho que, sin irnos a los extremos, sí había una forma moral, si ustedes lo quieren llamar así, de educar a las personas. No tanto, como dice Pedro, que nos fuéramos al extremo, como aquellos viejitos que decían por eso cuando iban a acostarse, decían bien vaciado, el viejito se hincaba con la viejita, decía, Dios mío, que este fornicio no sea por vicio, sino para formar soldados en tu beneficio. Digo, tampoco hay que irnos a los extremos, ¿no? Sino que hay que rescatar cosas importantes que nos hacen ser personas de una comunidad, personas de un grupo. Y verdaderamente estamos desapareciendo ese concepto, el primero yo, después yo y el último yo. Entonces, tenemos que rescatar muchas cosas. Yo siempre lo he dicho, México tiene un bagaje enorme de cultura, de tradición. Muchos personas de otros países, aparte de que nos admiran, nos envidian por la forma en cómo es el mexicano, pero a veces también tenemos cositas medias feas de que nos tienen que jalar las orejas. Una de esas cosas es, lo digo como tú dices, sin afán de meterme en hondos políticos, nuestras autoridades. Decía por ahí, se lo atribuyen mucho a Porfirio Díaz, pero era una persona allegada a Porfirio Díaz, el que decía, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y sí es cierto, ¿eh? Entonces yo creo que tenemos que rescatar lo bueno del mexicano, que es mucho, y comenzar a creérnosla, de que somos, no me gusta la palabra que dicen mucho, esa de ingones, porque creo que es una palabra muy hermosa, pero la han prostituido mucho. Pero somos buenos, somos muy buenos. ¿Sí? Entonces, en base a eso, yo creo que podemos rescatar mucho de nuestra cultura y seguir viendo para adelante. Yo creo que hay cosas importantes que vienen, sobre todo para los pipiolos, la pipiolera, para la juventud. ¿Sí? Ese no es nuestro futuro, ese es ya nuestro presente. Entonces tenemos que, como la masita, tenerlo y que tenemos que irlo formando para hacer un buen pan. Entonces, yo creo que el problema no es tanto como verlo de una forma de que no podemos resolverla, sino que el problema es meter las manos y comenzar a trabajar, nada más. Entonces, por ahí va la cosa. Muy bien, muchas gracias, Martín. Héctor Garzán, tu opinión siempre es valiosísima, hermano. Espero que esta vez lo sea. Siempre, siempre. Híjole.
yo me pregunto, cuando pasa esto, lo de el licenciado Fox, que quitó historia, quitó civismo, otros gobiernos han quitado cosas que son muy buenas, pero las cosas buenas las quitan. Yo me pregunto, ¿qué no tienen personas que digan, oiga, licenciado, la está regando, señor presidente? Tienen un séquito ahí ganando no sé cuánto dinero. ¿Qué no le pueden decir? Oiga, usted no puede quitar la clase de civismo, de historia de México. ¿Por qué? Porque esto y esto y esto y esto va a suceder. Ah, no, nadie dice nada. Híjole, Franklin, voy a hacer un comentario que si no te agrada, córtalo. No, de verdad. No, amigo, con total libertad. Muy delicado. Vi en la tele que al señor López Obrador le pregunta a un periodista, señor presidente, palabras más, palabras menos. ¿Usted ya le dio COVID? Después del COVID, ¿va a usar cubrebocas? Y él dijo, no, yo no lo voy a usar. ¿Por qué? Le dijo el periodista. Porque yo no contagio a nadie. Yo no voy a contagiar a nadie. Pues no, pues ya lo contagiaron, señor presidente. Lo pueden volver a contagiar. Y dijo, en México no hay provisiones, algo así dijo. Aquí los ciudadanos nos basamos en su responsabilidad. Cada quien es responsable de sus actos. Y yo pensé, responsabilidad e irresponsabilidad. Porque tal vez hablamos, tal vez la mayoría de los mexicanos seamos responsables, pero un gran número es irresponsable. ¿Cómo el señor presidente puede decir eso? Después de pasar el COVID, pues no lo voy a usar porque yo no contagio a nadie. Que me perdone el señor presidente. Si no te gusta, córtalo, ¿eh? Oh, no, no. Héctor, ¿cómo crees? Esas cosas, pues nos orillan a los mexicanos. Pues, también corta esto que voy a decir. Nos vale madre pasarse un alto, pararte donde están las rayas de las cebras, encima de las cebras. Los semáforos de automovilismo, el amarillo quiere decir detente, alto. El rojo es alto total. Siempre que va alguien conmigo o yo voy en su auto y veo que en el amarillo, ¡bum!, le acelera, le dije, estás mal, siempre le digo. El amarillo es para que te detengas. El rojo es alto total y el verde para seguir. O sea, hay muchas cosas de los mexicanos que a mí no me gustan. A lo mejor yo cometo muchos errores y los cometo. Pero, ay, por Dios, estar educando a la gente cuando ya están grandes. Y la educación en la familia empieza, hay familiares míos que dicen a sus hijos, y tú no digas estas palabras, aunque tu papá y sus amigos le estén diciendo, tú no. Los niños no oyen esas recomendaciones. No las oímos. Crecemos y se nos queda grabado, ¿no? Y nadie nos dice esto está bien, eso está mal. Cuando crecemos, pues ya seremos responsables o irresponsables de tomar lo mejor de nuestras actividades cívicas o como ciudadanos. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Y yo siempre me estoy quejando, pero sí hay muchas cosas que no me gustan de los mexicanos. A veces somos sucios, cochinos, las banquetas sucias, tan fácil que es conservar limpio todo. Yo veo en la televisión porque no he viajado a grandes ciudades, pero ¿qué ciudades tan hermosas hay en Europa? Todas limpias, bien pintadas, rescatado las fachadas de los edificios. Aquí no. Vete a una ciudad de provincia y ves igualita la ciudad otra, con su calle principal llena de comercios ahí, lo decía la otra vez en tu programa, la otra vez, con los chones ahí colgados en la banqueta, los pantalones, las playeras, se ven horribles. ¿Qué las presidentes municipales no pueden decirle, oye, no, métete a tu local, exhibe lo que quieras en tu local? No. Entonces, nos falta mucho a los mexicanos.
Siempre decimos que antes los tiempos eran mejores. No sé, a mí me tocaron los 50, los 60, y pues como que siempre ha sido igual. No hay gran Me diferencia. gusta México, me gusta, amo México, amo a los mexicanos, pero hay cosas que me molestan mucho. Que digo, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no al presidente de la República? Dicen, señor, no diga estas tonterías. Usted es un estadista, usted tiene que ser así. Ah, no. Pues siento por mi comentario. Les pido disculpas si es que he incomodado a alguien. Héctor, muy valioso siempre y con total libertad. No, y bueno, yo tengo esperanza que sí hay muchas cosas desagradables, te doy toda la razón. El comportamiento de la mayoría no es el más adecuado, pero tengo esperanza de que podemos mejorar. Fernanda García Caiceros, tu opinión también es muy importante. Gracias. Bueno, me parece muy interesante lo que nos comenta el experto Pedro y una persona realmente brillante, y me gustaría saber qué es lo que propone para recuperar el civismo en la juventud, porque bueno, se nos habla de un enajenamiento de la comunidad, ¿no? Totalmente. Sí, gracias por tus palabras, eres muy indulgente conmigo. Buenas noches. Diga a todos, ¿no? Abiertamente y al auditorio, es muy complicado poder tener una fórmula en concreto para poder solucionar una problemática que efectivamente, como decía don Héctor, es de años. Este tipo de situaciones siempre ha estado exactamente algo muy parecido, pero esa situación de que no me importa primero yo, después yo y al último yo, pues es muy complicado implementar una política pública para poder obligar o hacer obligatorio a través del cumplimiento de una ley o un reglamento a los ciudadanos. Hay muchas carencias en ese sentido. En el caso de los jóvenes, definitivamente es un punto de vista muy particular. Ese amor a la patria, el saber qué es ser mexicano, el no querer imitar ser como otros países. Cuando he tenido la oportunidad de estar en el nivel bachillerato dando clase desde hace 7 años, en particular en bachillerato, todos sueñan. Obviamente también es dependiendo de los estratos sociales. No comulgo con esa estratificación social que nos han hecho creer que hay una clase alta, una clase media y una clase baja, cuando todos sabemos que los mismos ricos de este país son exactamente, valga la redundancia, los mismos desde hace 500 años. Nada más que le han cambiado el giro, le han cambiado los apellidos. Las familias más ricas, que es el 1% de la población de este país, se casan entre ellos mismos. Los demás, pues no existimos. Y eso ha dado como consecuencia una sociedad llena de desigualdades. Ahora, ¿qué política pública se podría implementar? Pues definitivamente, pues primero empezar a corregir lo que el gobierno, de cualquier color, no estamos hablando de política, ha sido omiso. Y ha sido omiso, ¿cómo es posible que te obligan a hacer honores a la bandera en kinder, bien chiquito, en primaria, en secundaria y en preparatoria? Nadie se acuerda del país, nadie se acuerda de los símbolos. A lo mejor ustedes pueden pensar, pues es un simple símbolo. Con mucho respeto, sabemos que el país, la Constitución nos garantiza la libertad de culto y de creencias en el artículo 24 constitucional, pero no voy a decir el nombre para no herir susceptibilidades, es un ejemplo simplemente con un fin didáctico, ¿no? Y propio para la charla. Hay ciertos grupos, inclusive religiosos, que tienen prohibido hacer honores a la bandera porque es pecado, porque es idolatría. No voy a entrar en más detalles. ¿Cuál sería la política? Pues de entrada, el gobierno pues debe de seguir motivando a los jóvenes a sentir ese amor a la patria, pero sobre todo tú no puedes sentir amor a la patria por algo que no respetas y que no conoces. Y ese no respetar y no conocer, pues es nuestro propio país, donde tenemos fuertes brechas, donde los del norte se sienten estadounidenses, los del sur no se sienten mexicanos, porque pues es que a fin de cuentas históricamente sí fueron una república independiente en el caso particular de Yucatán, y los del centro pues
pues nadie nos queremos, ¿no? Es absolutamente, es una locura, es absurdo. Lo primero que se tiene que hacer, insisto, es enseñarle al educando, y en particular a los jóvenes del medio superior. ¿Y por qué de los jóvenes del medio superior? Porque están a un paso de ser ciudadanos, están a un paso de demostrar qué tanta civilidad tienen y qué tanta conciencia social tienen en relación a los problemas que aquejan a un país tan desigual como el nuestro. Ese tipo de situaciones, pues, se tiene a través, pues, de los programas de estudio. Yo sé que es muy complicado a través de un tema en particular o una asignatura, ¿no? Es muy complicado, sin embargo, dar mayor difusión a lo que es ser mexicano. Y yo lo veía con mis alumnos, en el caso del medio superior, traían, y es con respeto evidentemente, el reggaetón. Y cuando yo les pregunto, ¿y cuál es el origen de esa música? No te estoy criticando por el tipo de música que escuches, somos un país libre, pero ¿te sabes cuál es el origen de esa música? No sabían absolutamente nada, ¿no? Y cuando les preguntas cualquier cosa desde un punto de vista cultural, entiéndase el entrecomillado, de cualquier otro país, te lo contestan a la perfección. Pero tú le preguntas a un alumno mexicano del medio superior, a un joven que está a punto de ser ciudadano, legalmente hablando, ya es ciudadano, ¿no? ¿Cuál es el deporte nacional de México? No lo saben. Y tú les dices qué es la charrería y ni siquiera saben qué es la charrería. Ese tipo de situaciones, gente que no se sabe el himno nacional. Bueno, ya hemos visto muchos personajes del medio del espectáculo que se ponen a cantar el himno nacional o pretenden entonar el himno nacional y se les olvida en la estrofa principal. Ese tipo de cuestiones, ese rescate de los símbolos, de todo lo que significa el ser mexicano, es lo que debemos de recuperar. No debemos de esperarnos a que, para concluir esta parte, no debemos de esperarnos a que haya un mundial de fútbol como lo que aconteció en Rusia, que fue el último, el más reciente, y que todo el estadio en Moscú estaba entonando el himno nacional mexicano en lengua española. Dices, ese tipo de cosas no debemos de esperar a que suceda hasta un evento deportivo. ¿Por qué tiene que ser en un evento deportivo? Y situaciones tales como enaltecer. Yo sé que el aprender idiomas es muy importante, ¿no? Inglés, francés, etcétera. Pero ¿cómo es posible que el idioma, pues, preponderante a la llegada de los castellanos a nuestro país, que es el náhuatl, y que prácticamente la lengua española se ha enriquecido del náhuatl? ¿Por qué ese tipo de incongruencias? También tenemos que empezar por ahí. ¿Por qué quien da la certificación del idioma náhuatl es la Universidad de la Sorbonne en París? ¿Por qué la Universidad de París y por qué no la UNAM? Así como el Instituto Cervantes da la certificación de la lengua española, así el Goethe de la lengua alemana, ¿por qué la UNAM no certifica el idioma de los antiguos mexicanos o el idioma más extendido? Sabemos que había más de 66 naciones, 66 lenguas, pero la más importante era el náhuatl y que se hablaba prácticamente hasta llegando a Panamá. Ese tipo de incongruencias, desde ahí debemos de empezar en esas políticas públicas y difundir estas verdades, ¿no? Que a los demás compañeros, sobre todo a los jóvenes, les da vergüenza y aspiran, insisto, a hablar otro idioma, pero no el idioma original o el que se conoce como idioma mexicano. Eso sería una salida. Esto que acabas de mencionar, Pedro, tiene que ver mucho con un adoctrinamiento, no de los últimos 20 años, un adoctrinamiento cultural de hace siglos. Obviamente, nos guste o no, es parte de nuestra historia, hay que entenderlo. Fuimos una tierra de conquista. Lo que aquí había quedó aplastado. Religión, cultura, idiomas. Pero ese proceso ya pasó. Ese proceso ya quedó atrás. ¿Tú consideras que ante esta situación cultural que estamos viviendo, la vacuna, ahora sí que poniéndome ad hoc con los tiempos, la vacuna para este virus, para este malestar, es la educación? Definitivamente sí, Franklin, es una realidad innegable y también tenemos que ser muy conscientes. Yo sí no considero del todo que la colonización castellana haya sido demoledora. Sí, obviamente hubo violaciones a los derechos humanos, como los concebimos actualmente en Occidente, es una realidad. Sin embargo, tú vas al pueblo más recóndito de este país y vas a encontrar un edificio de gobierno, una iglesia y una plaza de armas. Y prácticamente esa es la base del turismo de nuestro país.
estamos, y si rascamos a la historia, prácticamente los impuestos que cobraba la corona española, el virreinato de la Nueva España, porque no éramos una colonia, éramos un virreinato. Ese tipo de cosas es lo que debemos de difundirle a los jóvenes. Tampoco no estoy diciendo que todo lo que digan los libros de texto gratuitos de la SEP esté mal, pero tampoco no es del todo adecuado. Tenemos que tomar en consideración que siempre la educación no debe de ser tomada como un aparato ideológico del mismo Estado, del mismo régimen que está gobernando en ese momento el país. Sabemos perfectamente bien que la idea noble de la creación de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos en los años 40 tenía una excelente intención. Con el paso de los años empezó a modificarse esa intención y empezó a adoctrinarse, como tú bien lo dices, a la ciudadanía. Ese tipo de cosas, ese tipo de resentimientos, prácticamente hay que decirlo. Todos los que estamos en este país, preponderantemente somos mestizos, tenemos sangre indígena, tenemos sangre española, tenemos sangre árabe, tenemos sangre hebrea, tenemos sangre romana, bueno, de todo el mundo. Dice un estudio genético que se realizó hace unos años, decían que el país genéticamente más diverso es México, y es exactamente por esa diversidad étnica y cultural. Debemos de sentirnos exactamente orgullosos y exactamente a través de la educación, como era la pregunta que tú mencionabas, informar a los jóvenes de qué se trata todo esto, que se sientan orgullosos, que no aspiren irse a Canadá o que no aspiren a irse a los Estados Unidos porque van a tener una vida mejor. Es lo que yo luego en ocasiones en alguna clase les comentaba a alguno de mis alumnos, que el verdadero sueño americano, por ejemplo, ese tipo de conceptos, todo el mundo, sobre todo a esa edad, creen que americano es solamente los estadounidenses, y ellos son estadounidenses. Su país es Estados Unidos, no es América, porque para americanos, nosotros somos más americanos, con nuestra sangre indígena, nosotros somos más americanos que cualquiera de ellos dentro del marco de la anglósfera. Ese tipo de conceptos se tienen que clarificar a los alumnos y a los jóvenes exactamente para cada vez sentirte más orgulloso de lo que es ser mexicano y en consecuencia, a través de las aulas, pues fomentar el civismo, la civilidad, la ciudadanía, que no sea solamente la ciudadanía se circunscriba a que tienes la mayoría de edad, puedo ir a comprar bebidas alcohólicas a un supermercado, tengo una credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral y eso es ser ciudadano. No, evidentemente no. O ejercer el derecho al voto. Pues tampoco es no solamente ser ciudadano, implican otras muchas cuestiones y claro que por supuesto que la educación puede ser y va a ser en un futuro la palanca para que todo esto mejore. Esa es la esperanza que yo creo que todos los que estamos aquí platicando tenemos para el futuro. Estoy seguro que sí. Martín Sánchez, en el quehacer de la educación, del día a día, de estar tratando con jóvenes, ¿cómo converger, Martín? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? ¿Cómo hacer que converjan todas estas situaciones, nuestra diversidad cultural, nuestra diversidad regional, nuestra diversidad de sangres, que en algún momento así nos dividían por castas, con esta realidad que tenemos enfrente tan compleja, tan difícil, pero que coincido con Pedro, tenemos la esperanza de que lo vamos a lograr y que nos vamos a reinventar, a retransformar, a reeducar? Claro. Hay un libro muy hermoso, muy hermoso, del señor Antonio Velasco Piña, recientemente fallecido, desgraciadamente, hace poco. Se llama Regina. Y hay otro que se llama La mujer dormida debe dar a luz. En esos libros habla mucho de este tipo de cuestiones en cuanto a la educación y la formación del mexicano frente al mundo. Él hablaba sobre de una situación histórica que la historia no es lineal, la historia es espiral. El presente y el pasado, perdón, el pasado y el futuro se conjugan con el presente. Entonces no estamos tan lejos de que en México, como decía Pedro, tenemos toda la gama de todo el mundo. Dicen por ahí que en México se va a gestar una nueva cultura, no sé cuándo, esperemos que ya esté en proceso, pero ¿por qué en México dirían? Pues porque precisamente México tiene de todo, la mejor flora, la mejor fauna, los paisajes más hermosos, las formas más variadas de culturas prehispánicas y antes de más. Yo pensaba un día le digo a mis alumnos, y eso me encantó ahorita de Pedro, que yo le preguntaba a los alumnos, a ver, jóvenes,
¿cómo se llama Estados Unidos? ¿Cuál es el nombre oficial de Estados Unidos? Y me decían, Estados Unidos, no, 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 su nombre oficial. Estados Unidos de América, no, 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 su nombre oficial. Y no sabían, porque yo les decía, el país que está arriba de nosotros en cuanto a geografía son una serie de estados que están unidos por una constitución y que están en América. Ese es su referencia, Estados Unidos de América, pero ¿cómo se llama? No tienen un nombre. No tienen un nombre como México, como Panamá, como Ecuador, como Perú, ¿sí? No se les puede catalogar con una etimología propia, porque ellos fueron extractivistas. Llegaron muchos europeos, extrajeron toda la cultura que había ahí, ¿sí? Y la acabaron. Tan la acabaron que ahora los indios viven en reservas. ¿Ah? Yo comulgo mucho con nuestro ponente ahorita, con Pedro, con nuestro invitado, en el sentido de que yo le decía a los padres cuando tenía junta de padres de familia, señores, no se ofendan por lo que voy a decir, pero la educación se mama. ¿Por qué se mama? Porque está amamantándose la educación desde nuestro seno familiar. Y si nosotros desde el principio no sabemos conducir a un hijo, ¿sí? Conducir a una personita que se nos encarga biológica, social, psicológica, espiritualmente, pues entonces vamos a echar a perder a las personas. Yo les decía también, hay una cosa importante, hay muchos jóvenes que son patrioteros, no patriotas, son mexicanitos, no mexicanos. Los patrioteros, los mexicanitos, los vemos a diario. El microbusero que se sube la dama y adiós, mamacita, ¿sí? El que está en el Estadio Azteca, que está viendo el partido de la selección, anota el gol la selección y agarra la bandera y ¡gol! Y de repente, como está bien tomado con cerveza, y con la cerveza se limpia, con la bandera se limpia. Y al final de cuentas salen a la calle y la bandera mexicana queda ahí enlodada, ¿sí? Esos son los patrioteros, esos son los mexicanitos, ¿sí? Son los que el 16 de septiembre se ponen con su bandera en el pecero y la amarran en la parte de atrás y cada que frena el pecero se cae la bandera y está toda sucia y toda rota y toda llena de porquería. Ah, pero que no le meten la madre, porque, con mi madre no te metas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que rescatar, y no me canso ahorita de decirlo, de ponderar lo que estaba diciendo Pedro, porque me encantó lo que dijo, ¿sí? Tenemos que ponderar las situaciones patriotas, no llegar al patrioterismo, que es lo que estamos viviendo ahorita, ¿sí? Entonces tenemos que ser mexicanos de tiempo completo, no nada más de medio tiempo o de tiempo de fútbol o de tiempo de olimpiadas o de tiempo de... ¿sí? Entonces, yo creo que nuestra simiente tiene que dar frutos con los que estamos ahorita enseñando, ya seamos profesores, ya seamos padres, ya seamos amigos incluso. Y con el valedor de a un lado, cuando le falta el respeto a una dama, nosotros tenemos la consigna y la obligación de decir, que bájale, bájale porque tú tienes madre, porque tú tienes esposa o porque tú tienes hijas, ¿sí? No te gustaría que les faltaran al respeto. Y desde ahí creo que podemos hacer la cadenita para rescatar las cosas positivas de las que decía Facundo Cabral, ¿no? Hay mucha gente mala, pero vemos más buenos. Entonces, sí, definitivamente creo que hay mucho que hacer, mucho por qué trabajar, quitar el patrioterismo y ponderar el patriotismo. Entonces, básicamente es eso. Alice, esta es una pregunta compleja, pero estoy seguro que contigo podemos encontrar luz. Las mujeres de hoy, en esta complejidad, ¿cómo es el trabajo que se debe hacer desde la posición de las mujeres? El papel de la mujer en esta cuestión de la ciudadanía. Ante esta realidad tan dura y que nos azota la cara todos los días. Bueno, de entrada, ahí sí hay como un papel importante, sobre todo en este momento que estamos viviendo en cuanto al lugar de la mujer y la importancia que tiene, ¿no? De pronto pareciera, no estoy diciendo que sea, que la mujer o lo que dice no es importante, ¿no? Pero también es fundamental porque al final del día, desgraciadamente, la forma en que se lleva a cabo
la paternidad, la educación de los hijos siempre se recae en la mujer, ¿no? Y si algo sale mal con los hijos fue culpa de la madre, ¿no? Ahí me parece que también habría que cambiar un poco esa parte y que sea una corresponsabilidad. Tanto el padre como la madre tienen la obligación de guiar a los hijos y de darle todas estas bases para que cuando ya crezcan salgan al mundo sabiendo que tienen ciertas normas que deben respetar, ¿no? El caso de la mujer, por ejemplo, también tendría que, a mí me llama un poco la atención, por ejemplo, además de esta corresponsabilidad de la crianza, también es importante que se respete las decisiones de la mujer, porque además somos más mujeres que hombres, y también eso es algo que habría que cambiarlo, ¿no? Porque estamos en una ciudad en la que está pensada como para que no se transite, como para que no se viva desde la visión de la mujer, ¿no? Siempre es como meternos en, no sé, en un entorno que es hasta cierto grado peligroso para nosotras, ¿no? Entonces también creo que es una parte importante, sí, la corresponsabilidad en la crianza, que es ahí el papel que también debe jugar la mujer, no dejar que se le imponga a ella nada más, sino que también sea su compañero el responsable de esta educación, porque con eso también vas a generar justo no repetir patrones, ¿no? El hecho de que en la familia diga la mamá, calienta las tortillas de tus hermanos, ¿no? Desde ahí estamos ya mal, porque sería, a ver, Juanito, hoy te toca a ti calentar las tortillas, a Pedrito lavar los trastes y a tu hermana, no sé, otra cosa, ¿no? Porque de alguna manera no estamos haciendo, no nos hacen un favor. Es algo que también te corresponde porque habitas una misma casa, porque estás en una misma comunidad, porque estás en la misma ciudad. Son como responsabilidades que tenemos todos, ¿no? El papel de la mujer sería ese, en ese sentido, creo yo, no dejar que seas tú la única responsable de la crianza de los hijos, sino de verdad hacer que la otra persona se meta dentro de todo esto, ¿no? Completamente de acuerdo, Alice. Héctor Garzán, ¿qué propones, amigo, con tu experiencia, con tu visión de la vida tan amplia y admirable? ¿Qué podemos hacer desde nuestra trinchera? Es un problema muy complejo, ya hablamos de educación, ya hablamos de cultura, pero tenemos que empezar desde un lugar, ¿no? Todos. ¿Tú qué propones? ¿Qué deberíamos hacer desde nuestro lugar, desde nuestra casa? Yo creo que lo que decía Martín y lo que decía nuestro flamante invitado Pedro, tienen mucha razón. Dijeron algo muy parecido. Evitar ser patrioteros. La patria es primero, decía Vicente Guerrero. Creo que no nos ha caído el 20 a los mexicanos eso. Ni a nuestros presidentes, ni a nuestros gobernadores. A nadie les vale y nos vale. Por ejemplo, hay mucha difusión del reggaetón, de la música reggaetón, de series. Ayer fui con unas amistades y me estaban pasando una serie rara. Y yo decía, pues no. O sea, ¿será que soy de la vieja escuela de actores y directores y productores? Pero el amor a la patria es algo muy especial. Debe ser muy especial. Cuando eso pase, vamos a tener que en la radio toquen 5 reggaetones, 10 reggaetones y 3, 4 músicas de mariachi, de Yucatán, de Veracruz, que es una música tan hermosa, del norte, de Guerrero, de Michoacán, que mejor los extranjeros en España, por ejemplo, una vez que fui, íbamos varios actores y uno de ellos le preguntó a una actriz sobre Cuauhtémoc, el emperador Cuauhtémoc, que dónde murió, que fue el último emperador de México. Preguntas, ¿no? Y la pobre chica, no sabía. Como si no supiera quién era Cuauhtémoc. Digo, yo tampoco era un sabiondo, ¿verdad?
pero sí me acordaba de que murió en tal año, que lo mataron en la selva, que le quemaron los pies, como nos enseñaban. Y ese chavo, ese señor que preguntó, nos dio una cátedra sobre Cuauhtémoc de media hora, conociendo fechas, nombres, sitios y todo, que a mí me dio vergüenza. Dije, ¿cómo unos extranjeros saben más de nosotros que nosotros mismos? Eso está de discutirse. Yo no culpo a nadie. Allá la historia. Pero sí culpo ahora a las autoridades, que se olvidan, como una vez ya lo había dicho en tu programa. Los mexicanos no saben ni qué es el jarabe tapatío, ni qué es la bamba, sí, los ve, y eso cuando se veían bailar, ahora ni se ven. ¿Qué hacen el moño? Y eso, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué hacen ese moño? Eso lo hacen por una promesa de amor, que se va a casar con esa chica, con lo que hace el moño. Cuando la Pavlova vino en los 30 o los 25 años del siglo pasado y estrena en el Teatro Follis, creo que fue, el jarabe tapatío en puntas. Alguien le dijo, te hacemos un trajecito de china poblana y bailas en puntas el jarabe tapatío. El público se caía de felicidad. Y estaba la época nacionalista posrevolucionaria, pues no, pues después todas las grandes señoras ricachonas se vestían de chinas poblanas, ¿verdad? Porque la Pavlova bailó el jarabe tapatío. ¡Ah! Que si eso no sucede, pues la china poblana hubiera pasado. Como esas historias románticas que la princesa oriental inventó el traje, no es cierto eso. Hay otra historia, un día se las voy a contar. Entonces, nos falta que conozcamos nuestra música mexicana, a Guti Cárdenas, a José Alfredo Jiménez, a tantos, a Pedro Isidro Coronel, a Cornelio Reina, a tantos autores de esa música bella, Abundio Martínez, pues música folclórica, música nuestra. Estaba viendo el programa ese de Celina, que es una nueva serie. Ella, en sus primeras presentaciones cantaba en inglés y la gente se aburría y se iba. Hasta que cantó La Bamba y empezó a tomar música mexicana, ¡pum! La mujer subió, se hizo famosísima. ¿Qué tiene eso? ¿Por qué la gente que se dedica a grabar discos le tiene miedo a nuestra música mexicana? Porque lo desconocen. Lo ha dejado grandes fortunas y en todo el mundo ha sido conocida nuestra música mexicana. La música ranchera, las películas rancheras del campo, le dieron la fama al cine nacional, a los cantantes, a los autores, por todo el mundo, porque tienen una calidad increíble. Y nuestras tradiciones, bailes, costumbres de los estados, de nuestros pueblitos, son magníficos. Sus vestuarios, sus cantos, sus peinados, su comida. ¿Por qué no nos dan a conocer eso las autoridades a la gente joven? No saben nada de eso. Se lo pierden. Ellos se lo pierden. Un gran tesoro se lo pierden los jóvenes. Gracias. No. Gracias a ti, mi querido Héctor. Fer, ¿qué podemos hacer los jóvenes? Todos los que estamos jóvenes, chavos, chamacos jóvenes aún, desde nuestra trinchera. Pues muy interesante la pregunta que plantea como siempre y pues bueno, creo que como diría mi papá, pues los valores nunca pasan de moda, pero aquí diría que sí se dejan de enseñar, se les deja de dar la importancia que realmente tienen. Y como dijo el profesor Martín, la educación, bueno, en la parte moral, se mama del seno familiar. Y diría que debemos retomar la responsabilidad y el respeto por nosotros y para los demás también, porque creo que estos dos valores en particular son los que facilitan la convivencia y precisamente como mencionaba
la licenciada Alicia, que fomentan la cohesión social. Necesitamos precisamente regresar a los valores para seguir cultivándonos y poder vivir en sociedad y en comunidad, ¿no? Muchísimas gracias, Fer. Pedro, Fernanda acaba de mencionar dos conceptos y los dos empiezan con R, fundamentales: respeto y responsabilidad. Yo le sumo uno más, porque creo que con estos tres podemos generar algo que mueva, que empecemos a transformar. Yo diría respeto, responsabilidad y libertad. Yo considero que la libertad es el valor universal. Sin libertad no podemos partir a nada, pero también requerimos del respeto y la responsabilidad. Pedro, ¿qué podemos hacer? Y antes de cerrar, yo sí quisiera que redondeáramos en esto. ¿Qué podemos hacer desde nuestra trinchera, desde nuestra casa, para empezar a reinventar y transformar esta realidad? Sí, Franklin, lo que deberíamos todos, obviamente todos estamos incluidos, como decía el profesor Sánchez, no estamos exentos, no somos perfectos, pues empezar primero desde uno mismo. Nosotros como personas, como seres individuales, primero, tener muy claro qué es ese respeto, qué es esa responsabilidad, pero también qué es esa libertad y cómo voy a ejercer esa libertad. Tenemos que empezar, insisto, por nosotros mismos. Yo tengo que ser responsable primero de mí mismo, tengo que respetarme a mí mismo, tengo que ser libre verdaderamente yo en lo personal. ¿Para qué? Para poder exactamente difundir a los que me siguen, en el caso de los que tienen hijos en casa o los que damos clase en un nivel ya sea básico o medio superior. Ya a nivel licenciatura es muy complicado, digo, ya son gente más formada y con mayor idea. En torno a qué es esa responsabilidad, qué es esa libertad y qué es ese respeto. Si nosotros no empezamos desde nuestras propias casas y obviamente predicar con el ejemplo, yo no te puedo decir a ti que eres bastante irresponsable y no respetas a los demás porque no limpias el frente de tu domicilio cuando yo no lo hago. Yo no te puedo decir que cumplas con tu deber ciudadano de acudir a las urnas o de no tirar basura en la calle cuando yo soy el primero que tira basura, no voy a las urnas y tal vez hasta hago mis necesidades básicas en la vía pública. También una de las cosas que creo yo que nos hace falta como mexicanos es la congruencia. Si me permiten la expresión, ustedes y el auditorio, todos somos comesantos de fecadiablos, ¿no? ¿En qué sentido? Me espanto y veo todo lo malo y lo negativo que está afuera de mi casa. Y soy muy bueno para criticar que todo está mal, pero no empiezo por mi propia casa, donde a lo mejor tal vez en mi casa no hay ni siquiera una convivencia, una comunidad. Son cuestiones, créeme, que ya tiene de años, y para poder solucionar y para poder también poder enaltecer estos valores de respeto, responsabilidad y libertad, tenemos que empezar por nuestra casa. A lo mejor ahora lo que ha pasado en los últimos 20 años es un fenómeno, inclusive el presidente actual, cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de México, inventó esta institución que, por cierto, ha sido de muy útil para los habitantes de la Ciudad de México, el famoso Instituto de la Vivienda, el INVI. Pues se tuvo que crear porque ante las malas condiciones económicas, ante la falta de espacio y sobre todo, pues ya los hijos no son responsables, o ya los que se quieren convertir en adultos y ya contraen matrimonio o deciden tener familia, pues ya no tienen la capacidad para comprar una casa. Y ahora lo que hacen es construir arriba del abuelito, y luego ese niño va a construir arriba del bisabuelito, y se convierte en una auténtica, en una vecindad, pero no en un mal sentido, una mala connotación, sino vecindad en el sentido de que pues tenemos que convivir todavía con mayor orden, porque aunque seamos de la misma familia,
no nos podemos poner de acuerdo. Veo un fenómeno, ahora que les platico esto del Instituto de la Vivienda, se ha dedicado a regularizar las casas por toda la Ciudad de México. Y al regularizar estas casas, empieza lo que era un predio, se convierte en un predio, pero donde viven 4 o 5 familias distintas, con lazos consanguíneos, evidentemente. Y les tienes que dar una escritura porque después muere el abuelo o el papá y se están matando en tribunales o llega inclusive a la violencia física. Casos diarios de este tipo de situaciones que ni siquiera miembros de la misma familia pueden convivir de manera pacífica y con civilidad. Y aquí no es de educación académica, Franklin, panelistas, es desde la casa, que desde la casa no les enseñaron a convivir como gente de bien, gente productiva, y hacernos responsables. Una de las colonias que está teniendo mucho este fenómeno, sobre todo aquí por el sur de la ciudad, es todo lo que son las colonias de los denominados pedregales. Si nosotros nos vamos a la historia de estas colonias, pues la mayoría son para lo que se le conoció en los años 60, 70, paracaidistas, personas que no eran dueños de los terrenos y pues simplemente invadieron, perdón por la expresión, se los robaron. Entonces, bueno, mira, pero ahí si me permites una pequeña aportación, se los robaron invitados por líderes políticos de aquel entonces, que con tal de obtener algo, llevaron a toda esa gente a esa exposición. Sí, no fue que la gente llegara sola con la maldad. Claro que no, pero desde ahí estamos mal. Si desde las políticas públicas, desde el mismo gobierno, se incentiva este tipo de situaciones irregulares, ¿cómo después queremos que esas familias que empiezan a crecer y por falta de espacios tienen que vivir en un mismo lugar, en predios de 200 metros cuadrados, 250 metros cuadrados, llegan a vivir 40, 50 personas? Que tienen lazos consanguíneos, pero que exactamente no se les ha enseñado a convivir desde sus casas. Pero también, si eso le aunas el aporte que tú nos expresas, que el mismo gobierno fomentó la invasión de los pedregales en los 60s y 70s, y hay una cultura de la falta, es una falta de cultura de la legalidad. Yo no cumplo con la ley, yo llegué bien gandalla, me apropié de un terreno y me agarré uno o dos, pues no me cuesta, a fin que no es mío. Que tiene mucho que ver con la civilidad y la ciudadanía. No va a haber ni ciudadanía, no va a haber civilidad, no va a haber amor a la tierra, pues, en pocas palabras. Ese tipo de situaciones es lo que nos tiene como sociedad totalmente demolidos. Yo quiero ver que nosotros, que somos de aquí de la Ciudad de México, y no es reproche, que vayamos a cualquier entidad federativa y que pretendamos invadir terrenos como se hicieron en el caso muy particular de los Pedregales acá por el sur de la Ciudad de México, y yo te apuesto que todo el pueblo en conjunto pues, sale con armas, machetes y te sacan por ladrón. Y en ese momento el gobierno, como tú bien dijiste, lo motivó. ¿Eso que tiene como consecuencia? Pues todos los problemas que estamos viviendo en la actualidad. Ahora ya el INPI se inventó la puntada de decir que en lugar de que es una vecindad, es un condominio familiar. Y en lo que te dan la escritura, pues ya se mataron, ya hasta sacaron a los abuelitos a la calle. Verdaderamente situaciones dramáticas, que si nosotros no empezamos desde nosotros mismos, desde nuestra propia familia, a arreglar una convivencia sana dentro de la familia, mientras no empecemos por la casa, a nivel social simplemente no va a funcionar. Desde ahí tenemos que ser congruentes, empezar desde la casa. Si no seríamos, para terminarlo, candiles de la calle, oscuridad de nuestras casas. Para concluir, yo creo que todos hemos vertido ideas valiosas, luminosas. Creo que se cumplió con el ejercicio. Hemos generado pensamiento luminoso. Bien lo dice Alice, desde la óptica de la mujer, comenzar a cambiar los roles, quitarnos esta idea de que cuando el hombre hace una tarea, le está haciendo un favor a la mujer. Empezar a modificar esos pequeños detalles. Lo que bien decía Héctor Garzán, vamos a preocuparnos porque nuestros jóvenes, nuestros sobrinos, sepan qué es la cultura musical, sepan quiénes fueron nuestros compositores valiosos, sepan qué es el bolero, sepan qué es la música vernácula, ¿no? Martín Sánchez lo menciona, detenernos una vez a la semana, no mucho, a leer con nuestros pequeños, a leer con los jóvenes, a invitarles a la lectura a los jóvenes. Yo creo que sí, y como bien mencionabas tú, bien menciona Fernanda, el respeto, la responsabilidad,
salir y que nos vean barrer nuestro espacio. A lo mejor cuando nos vean limpiar nuestra banqueta, comportarnos con civilidad, con cordura. A lo mejor el vecino le interese tratar de imitarnos, ¿no? Yo creo que por ahí puede ser, y después de escuchar las opiniones de todos, considero que esa puede ser la conclusión del programa del día de hoy. Que empecemos alguna vez platicando con una novia en esas tardes románticas, filosóficas que tiene uno. Decíamos, ¿y cómo vamos a lograr estas metas que tenemos? Que al final las logramos, fue algo muy padre. En aquel entonces estábamos planeando ciertos viajes y todo lo que quisimos lo logramos. Y ella me dijo una cosa muy, muy real que la traigo aquí y hoy la voy a citar. Y creo que puede servir esta metáfora para lograr los cambios. Ella me dijo esa tarde, Frank, ¿cómo te comerías un elefante? Y no entendí la pregunta, le digo, ¿cómo? Dice, ¿cómo te comerías un elefante? Y le digo, no, dice, dime, si tuvieras aquí enfrente un elefante, ¿cómo te lo comerías? Y le digo, no, pues no sé, dice, Frank, no hay de otra, dice, a mordidas, o sea, pequeñas mordiditas hasta que acabemos con el elefante. Dice, no podemos hacer las cosas de un jalón, es paso a paso, pequeñas mordiditas y acabamos con el enemigo. Yo creo que es lo que debemos empezar a hacer, esos pequeños pasitos para confrontar a este enemigo que, insisto, nos azota la cara todos los días, que es la falta de civilidad, que es el desconocimiento de la ciudadanía. Y bueno, con esta conclusión, les agradezco muchísimo una vez más el que me den la oportunidad de escuchar la riqueza de todas sus opiniones. Pedro Olvera Vadillo, muchísimas gracias. En verdad nos diste luz acerca de estos temas. Martín Sánchez Morales, amigo, muchísimas gracias. Alice, de verdad, con todo mi amor, amiga, te quiero mucho. Exquisitas estas pláticas. Nuestro doctor del alma, Héctor Garzán, siempre tus opiniones, hermano, enriquecedoras, valiosas. Fernanda García Caiceros, Fer, de verdad, enriquecedor tenerte aquí en esta mesa de comentaristas. Y no me resta más que, a nombre de toda la gente, en verdad, de toda la gente que hace posible la realización de aquí, en esta plataforma de Entre Todos, con su amigo Franklin Cisneros Ramírez, aquí en la conducción, pero con nuestro director de producción, Guillermo García Naranjo, y toda la gente que está atrás de él, les doy las gracias y los invito a que continuemos generando pensamiento luminoso. Muchísimas gracias y pásenla lindo.